Nuevamente damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo 16 en adelante, dice así: la preciosísima palabra de nuestro Dios. Oí la gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces allí la palabra de Dios nos está mostrando los últimos acontecimientos donde Dios está enviando las 7 plagas postreras. Entonces aquí miramos que Él envía sus 7 ángeles y estos son las 7 copas, las 7 copas de la ira, de Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces miramos allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas, las cuales son ¿qué? Las plagas postreras. Entonces, pero miramos que acá en el Antiguo Testamento Dios también mandó las 10 plagas de Egipto. Entonces aquí vemos dentro de estas plagas, también las vemos aquí porque Dios atrás, Él pone todo lo que va a hacer adelante. Entonces Él pone un modelo, un tipo y sombra de lo que Él va a hacer adelante, sí, para este tiempo final. Porque así como Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, con las 10 plagas, así también Él está sacando un pueblo aquí, que va a sacar un pueblo para llevarlo a la tierra de Israel. Entonces aquí miramos que Dios le dio con Israel, aquí porque Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que estarían allí en la tierra de Egipto por 400 años, ¿sí? Pero que después Él vendría para sacarlos a la tierra prometida. Entonces es una promesa y Él les envía al profeta Moisés, porque aquí en las 7 plagas posteriores también los vemos a Moisés y a Elías también haciendo este trabajo, porque los profetas son los que traen así dice el Señor, o son los que traen la palabra a cumplimiento. Entonces miramos ahí que Dios está lidiando con Israel aquí en el Antiguo Testamento sobre las 10 plagas de Egipto, cuando fue y envió a su profeta para sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida, que era la tierra de Israel, el conflicto que estamos viendo hoy. Entonces vemos que aquí Él envía la primera plaga, Él va al faraón, Moisés y Aarón vienen aquí al faraón y la primera plaga fue el río Nilo. Entonces vemos allí que el río se convirtió en sangre. Entonces vemos acá que hubo sangre sobre estas aguas. Sí, esa fue la primera plaga. Y la segunda plaga la vemos aquí con la plaga de las ranas. Entonces vemos la plaga de las ranas, según eso 8.5, en donde Dios hace subir del río toda especie de ranas para que vinieran e invadieran todo lo que fue la tierra de Egipto y el palacio del faraón. Entonces vemos aquí las ranas allí, él eso nos está narrando todo lo que son las plagas. Después viene la tercera plaga, que fue la plaga de piojos. Entonces Moisés tomó por mandato de Dios, tomó polvo de la tierra y trajo piojos aquí sobre la tierra de Egipto. También vemos en la cuarta plaga lo que fue la plaga de moscas. También, sí, por mandato de Dios, Moisés alzando la vara y todas estas cosas para traer estas plagas de parte de Dios, porque entre más Dios manda las plagas, hacía que el corazón del faraón se endureciera para no dejarlo salir, porque la orden era dejar salir a mi pueblo para adorar afuera. Y vemos que aquí en la quinta plaga, entonces ya vemos la plaga del ganado también, ¿sí? Vino plaga sobre los ganados de Egipto. Y en la sexta plaga vemos en eso 9:8 la plaga de úlceras, para resumir un poco lo que es esto. Vamos a ir entonces al Éxodo, el capítulo, para hablar de la plaga de úlceras. Y dice así la palabra de Dios. Entonces dice el verso, capítulo 8, 9 y el verso también 9 dice: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sapullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Vemos allí que vinieron úlceras sobre todos los hombres en Egipto. Y la séptima plaga fue la plaga de granizo, y también dice allí en la plaga de granizo: y Jehová dijo a Moisés en el verso 22, dice: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo
tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca lo hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Entonces vemos ahí que vino granizo con fuego mezclado. Sí, porque esto también lo vemos acá más adelante en las 7 plagas postreras. Entonces vemos la plaga de las langostas, que fue la plaga número 8, y la vemos también allí en el verso 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Entonces aquí todo lo que el granizo había dejado, porque vemos entonces aquí esta plaga que fue la 7ª plaga, que fue la del granizo mezclado con fuego. Esta plaga que hizo todo esto allí en la tierra, lo que quedó, Dios después manda que esta plaga, que fue la plaga de granizo, ¿no? Entonces viene la langosta, hizo subir la langosta para que hiciera todo esto, acabara con lo que Dios había mandado sobre los egipcios. Y aquí vemos entonces también la plaga número 10, número 9 y la plaga número 10. Porque la plaga número 9 fueron, ¿qué? Tinieblas, porque también las tinieblas las vemos allá en las plagas postreras, ¿sí? Y también la muerte, que fue la muerte de los primogénitos. También vemos allá adelante lo que es la muerte, sí, el caballo amarillo montando la muerte con el haz que le seguía esa muerte espiritual. Entonces vemos todas estas cosas importantes, porque allí en la 9ª plaga dice también la palabra de Dios que hubo la plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo esas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces vemos allí que esta plaga de tinieblas fue por 3 días. 3 días. Plaga de tinieblas. Entonces, ahí es importante porque aquí también encontramos estas plagas, parte de estas plagas aquí en las 7 plagas postreras. Entonces vamos a mirar también las 7 plagas postreras en el libro del Apocalipsis. Según el Apocalipsis capítulo 16, en las 7 últimas plagas postreras dice así: la primera fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces aquí ya viene la primera plaga con la úlcera maligna y pestilente sobre que los habitantes de la tierra, porque esto aquí también es la tierra. Entonces recordemos que esto aquí es la tierra, ¿sí? Y Dios tiene un reloj, que es este reloj, que es el reloj de Dios. O sea, Israel es el reloj de Dios, ¿sí? Para nosotros. Entonces vemos que Israel, Dios está lidiando con un pueblo también, que es Israel hoy, sí, que lo está recogiendo en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Entonces allá donde está el conflicto del Medio Oriente. Entonces se ha venido la guerra, porque la Primera Guerra Mundial, recordemos entonces que allí se paró a la hora 11 del día 11 del mes 11, en donde los 4 ángeles de la tierra detuvieron esta guerra. Entonces, guerra es viento. Entonces aquí, según el Apocalipsis capítulo 7, vienen los 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Y vienen a traer esta orden y mandato de Dios. Pero salió el ángel de Dios vivo diciendo que no hagáis daño todavía a esto hasta que no sellemos a vuestros siervos de Dios en sus frentes. Entonces el sello de Dios en la frente era que el bautismo del Espíritu Santo. Entonces miramos acá también en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí? Porque el Señor Jesús se vino a través de la iglesia, las 7 de la iglesia, en el Apocalipsis 1 y 3, se vino haciendo la obra. Entonces él allí también puso un sello, lo cual el sello para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí nos habla de que vino esto para los habitantes de la tierra que estaban adorando la bestia, ¿sí? Entonces también vemos que la bestia, ¿sí? Porque está el sello de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, y la marca de la bestia, que es rechazar esto. Entonces allí está el sello de Dios, ¿sí? Porque entonces Dios lidia con Israel, ¿sí? Los de la 10ª hora, porque aquí recordemos entonces este reloj, porque allí para los judíos la hora 9ª es la hora de la mañana, o sea, la hora tercera.
y así sucesivamente. La hora del mediodía es la hora sexta, la hora de la tarde es la hora novena para los judíos, y la puesta del sol es a las 6 de la tarde cuando se esconde el sol, pero a la hora quinta fue que vinieron los obreros a trabajar la última hora. Entonces vemos que esos obreros son los 144.000 que sacan Moisés y Elías, que vienen a hacer este trabajo de sacar y reunir 144.000 sellados, que son los 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces 12.000 de cada tribu nos daría 144.000, lo cual Moisés y Elías, dos profetas vindicados por Dios, según la palabra en Apocalipsis capítulo 11, allí se les delegó este ministerio para continuarlo, porque aquí vino Moisés en su ministerio, y aquí vino Elías en su ministerio también, y Elías en primero de Reyes capítulo 17, él predice la sequía. Entonces esta sequía fue por 3 años y medio, según nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Según en Santiago 5:17, allí Elías cerró los cielos por 3 años y medio, para que no lloviera, para que no hubiese agua, pero esto fue por mandato de Dios, según Primera de Reyes capítulo 17. Entonces hubo sequía y también hubo hambre. Entonces la Biblia dice que vendrían hambres, pestes y terremotos, ¿sí? Nos habla el Señor Jesús, Él prediciendo todas estas cosas también, porque aquí vemos los terremotos, vemos todas estas cosas, y allí entonces vemos a Elías haciendo lo mismo acá en Apocalipsis 11, ¿sí? Porque ellos vienen con su mismo ministerio para acabar de continuar el mandato de Dios en este tiempo final. Entonces es importante ver todo esto, lo que es el reloj de Dios, lo que son todas estas cosas que vendrán, ¿sí? Porque estamos viendo allí lo que es un poco las 7 copas de la ira de Dios, pero ya miramos entonces que la iglesia o la novia ha subido en el rato. Entonces vemos allí, hablando de las 7 copas postreras, ya hablamos entonces de la primera, y aquí viene la segunda, y dice: el ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces allí está también esto que ya lo hayan hecho ellos, lo harán también acá. Sí, el mar ya no es sobre el río Nilo, sino sobre el mar, y también sobre los ríos. Entonces vemos que en la tercera también habla de los ríos, y las aguas, las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre, y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, al que eres y que eras, y el santo sobre, porque has juzgado estas cosas. Entonces aquí vino entonces también estos juicios en la cuarta. Vino que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Entonces vemos allí el sol. Entonces miramos aquí que Dios trabaja con los cuatro elementos y con las aguas, con el sol, con el mar, todas estas cosas, ¿sí? La fuente de las aguas, entonces con la tierra. Entonces vemos aquí ya el sol, que el sol viene también a trabajar en esta parte, y dice: fue el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces vemos hoy el calentamiento global y todas estas cosas, ¿sí? Cómo se está aumentando el calor y todas estas temperaturas, el cambio climático, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces allí, ¿quién es el que tiene el poder? Dios, para traer estas plagas, pero los hombres eran malos, porque ellos ya estaban destruyendo la tierra. Entonces vemos que aquí los juicios de Dios vienen cuando estas guerras y todas estas cosas, ya la tierra está en un caos completo, ¿sí? Porque ya se ha abierto también el sexto sello, que también trae oscuridad y trae terremoto y trae todas estas cosas. Y la quinta copa dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de su obra. Entonces vemos aquí también la quinta, que aquí fue contra Faraón y contra su reino. Vino que tinieblas en la novena plaga, y aquí también vino que también sobre este reino de la bestia, tinieblas. Entonces vemos que ahí es una pelea, porque Dios viene a pelear con este poder, que es el poder de la bestia, ¿sí? Y allí está incluida la tierra y los moradores de la tierra. Entonces también dice el Apocalipsis, la sexta plaga dice: derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes al oriente. Entonces allí miramos que este gran río Éufrates también se secó, y se está cumpliendo la profecía, porque este gran río se está secando hoy. Ahí vemos lo importante que es cómo se están aproximando los eventos bíblicos
en gran magnitud, porque esto va a ser en grande sobre la tierra. Entonces allí el río Éufrates también es otra señal que se va a secar. Hoy lo vemos, el río Éufrates casi seco. Y vemos entonces en la séptima plaga también que nos muestra la palabra de Dios, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres ha estado sobre la tierra. Entonces hubo un terremoto que no lo había visto, que no había visto, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Entonces este terremoto hace que las ciudades, todas las ciudades de las naciones caigan, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces miren cómo sería o cómo fue ese terremoto de inmenso, que todo esto se movió y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron en contra de Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces ahí miramos también esta plaga con granizo y fuego y todo este terremoto, que todo lo que hizo sobre la tierra, las ciudades cayeron y todo esto vino. Entonces ahí vemos parte de estas plagas que Dios trajo aquí sobre con Moisés en Egipto, sobre con Elías también, porque trajo también estas cosas. Miramos allí en el Apocalipsis capítulo 11, porque estos dos hombres son súper importantes dentro de todos estos eventos. Y dice allí en el capítulo 11, verso 3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces estos dos testigos, que son Moisés y Elías, vienen para profetizar 1260 días y para traer todas estas cosas a cumplimiento. Esto entra dentro de la gran tribulación. Entonces miramos acá la gran tribulación, porque esto es importante. Sí, está cumpliendo entonces la última mitad semana 70 de Daniel, porque falta por cumplirse, y eso es en 1260 días, lo cual son 3 años y medio, lo mismo que profetizó Elías, que no iba a llover, trajo hambres, trajo sequía, trajo todas estas cosas. Entonces todas estas cosas vienen, pero la iglesia, sí, la iglesia, o sea, la novia, porque aquí la novia sale de la iglesia. Entonces aquí esta novia sube en el rapto. Entonces la novia sube en el rapto y la iglesia se queda en la gran tribulación. Entonces allí donde vemos lo importante que es la palabra de Dios, porque Dios saca a los redimidos, sus redimidos, ¿sí?, para para llevarlos allí a la cena de la boda del Cordero. Entonces sigue lidiando con Israel, y la iglesia sí se va al lloro y el crujir de dientes dentro de la gran tribulación. Entonces esto es importante, porque la iglesia o las iglesias también tienen un concilio mundial, ¿sí?, la cual también entra en el Apocalipsis capítulo 13, en donde ellas le hacen la imagen a la bestia. Entonces allí ellas se unen con la bestia, porque la bestia es la que persigue, siempre ha perseguido al pueblo de Dios, lo cual es Roma. Entonces allí vemos lo importante que es todo esto que se viene, porque allí vendrán todas estas cosas. Ahí vemos a Moisés y a Elías, son estos grandes hombres importantes de Dios. También vamos a mirar la revelación de los 7 sellos, ¿sí?, porque también es importante el séptimo ángel, porque el séptimo ángel mensajero, el ángel terrenal, que vino a traer todas estas revelaciones, todas estas cosas por parte de Dios, él viene para advertir a este pueblo y para traer un mensaje para sacarlo, ¿sí?, de la tierra, porque antes de que venga el sexto sello, que abre la gran tribulación y que trae todas estas cosas, entonces viene esta mensaje de advertencia, ¿sí? Entonces allí en la aplicación La Mesa, allí lo pueden encontrar, la revelación de los 7 sellos, que es súper importante ver todas estas cosas. Allí en el párrafo 294 dice: ¿qué podrá producir estas cosas sino la palabra? Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está, ellos son los que producen este sexto sello, lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrupción o para interrumpir la naturaleza. Vean, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. Lo están captando. Allí está el sello que lo hace. Los profetas del otro lado del rapto, con el poder y la palabra de Dios, condenarán la naturaleza para producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. Amén. Allí lo tienen, ven cómo los sellos se abren justamente con la sede de la iglesia y cómo mostró los mártires
Y aquí están estos dos profetas parados aquí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y así sacuden la tierra y nos muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios nuevamente personificados, ambos hombres. ¿O qué cosa? Lo pueden ver lo que es este sexto sello. Son esos profetas. Ahora noten, no dejen que esto les vaya a sofocar, pero fíjense que fue lo que abrió este sello. Profetas, ven, amén, allí lo tienen. Entonces ahí vemos los profetas de Dios, Moisés y Elías, abriendo estos sellos, porque el Apocalipsis 11:4 nos dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces allí ellos tienen el mandato de Dios para herir la tierra con toda plaga. Entonces por eso es que ellos aquí están trayendo todos estos acontecimientos, porque es el cumplimiento de la palabra. Entonces vienen los ángeles, ¿sí? Y ellos traen la palabra de Dios para cumplimiento de todas estas cosas, para hacer cumplir la profecía, porque aquí está la palabra. Entonces miramos ahí un poco que el tiempo viene, el tiempo se acerca, la novia sube en el rapto porque ella se ha investido con su poder. Entonces el poder es el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es el sello de Dios para nosotros, igual para los israelitas, porque Dios viene también a trabajar con Israel, ¿sí? Dentro de la tierra de Israel. Entonces ahí vemos que Él viene a hacer un recogimiento y viene también para cumplir lo que es la angustia de Jacob y todas estas cosas que vendrán sobre la tierra de Israel, porque todo ese conflicto en Medio Oriente se está acercando cada día más a lo que es la profecía bíblica. Entonces nosotros debemos de estar advertidos para las cosas que vendrán y debemos de prepararnos, ¿sí? Y lo más importante es poder aplicar esa señal que es tan importante como es el bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones, para poder ser sellados y confirmados dentro del reino de Dios y para poder que podamos salir de esta tierra, ¿sí? Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.